Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Rendón Martínez. El nombre de la universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional y el nombre del reto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y mi matrícula es la 22006074. La fecha de elaboración es el día de hoy, el 3 de febrero del 2025. A continuación presentaremos el análisis de dos casos desde la perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Nos dicen a continuación, lee dos casos y describe y responde lo que solicita en cada uno de ellos. En el caso 1 tenemos a Ana, que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta, nos dicen. A continuación, nosotros vamos a aducir derechos potencialmente vulnerados. 1. Libertad de expresión y de pensamiento. Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ana estaba ejerciendo pacíficamente su derecho a expresar y difundir ideas. El policía interrumpió arbitrariamente esta actividad sin justificación legal. 2. Libertad personal. Artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Detención arbitraria sin orden judicial, retención injustificada durante 3 horas, privación de la libertad sin seguir procedimientos legalmente establecidos. En el punto 3 tenemos el derecho a la integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Aquí tenemos sometimiento a tratos humillantes en barandilla y burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad. Punto 4, pusimos garantías judiciales y al debido proceso. Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos omisión de investigación por parte de la Fiscalía, Comisión de Derechos Humanos no inició procedimiento y la Justicia Federal declinó competencia. 5. Libertad de conciencia y religión. Artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos dice, no se le permitió divulgar sus creencias en público y hubo restricción y menoscabo a la libertad de culto. Elementos de responsabilidad internacional. Acciones directas del Estado. La policía actuó como agente del Ministerio Público sin una orden expresa, motivo ni fundamento. Violación directa a los derechos fundamentales y abuso de autoridad manifiesto. Omisiones del Estado. No investigación de la denuncia, falta de garantías judiciales, inexistencia de la reparación del daño e investigaciones insuficientes. Requisitos de procedencia, agotamiento de recursos internos, omisión de la autoridad y periodos de inactividad y dilaciones. Conclusión en este caso, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano por violación múltiple de derechos humanos, actuación arbitraria de agentes estatales, negativa sistemática de garantizar derechos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las siguientes obligaciones del Estado mexicano, encontraría al Estado mexicano responsable
ordenaría investigación de los hechos, sancionaría con reparación del daño, exigiría capacitación a los funcionarios públicos, obligación de respetar los derechos, deber de adoptar disposiciones de derecho interno y el cumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Fundamento jurisprudencial. Tenemos el caso Radilla Pacheco versus México, caso González y otras, Campo Algodonero versus México, caso Noguera y otra versus Paraguay, y criterios de la Corte sobre libertad de expresión y garantías judiciales. Conclusiones de este caso: la responsabilidad del Estado mexicano es clara, ya que Ana fue objeto de múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libertad personal, el trato digno y el acceso efectivo a recursos judiciales. Estas violaciones no solo deslegitiman la acción del policía que detuvo a Ana, sino que también evidencian las fallas del sistema judicial y de las instituciones de derechos humanos en responder adecuadamente a las denuncias y violaciones. En el segundo caso, tenemos que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de una multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar esa multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales, como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar una multa, decía. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí podemos decir que sí consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso de Andrés, y mi argumentación se basa en diversas violaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. A continuación se presentan los fundamentos para esta afirmación. Derechos vulnerados. Libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Detención arbitraria basada en un decreto inconstitucional, privación de la libertad sin debido proceso, discriminación por condición social. Punto 2, tenemos integración personal y honor y la integridad de la persona. Artículos 5 y 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, exposición pública denigrante, difamación en redes sociales, daño a la reputación mediante información falsa y injerencia abusiva en su vida privada. El punto 3, tenemos principio de legalidad, artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, decreto que excede facultades del gobernador, restricción de derechos fundamentales sin base constitucional, imposición de sanciones desproporcionadas, condena por acciones que no se consideran delictivas. En el punto 4 tenemos igualdad ante la ley, en el artículo 24 de la misma ley, discriminación por condición socioeconómica, impacto desproporcionado en personas sin hogar, criminalización de la pobreza. Artículos 22, también tenemos el derecho a la circulación y de residencia de la Convención Americana. Y también podemos citar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos dice el artículo 5, igualdad y no discriminación, el artículo 11, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Elementos de responsabilidad: actuación desproporcionada del Estado, emisión de decreto inconstitucional, participación de militares en seguridad pública, difusión de información falsa por autoridades,
violaciones sistemáticas, múltiples violaciones concatenadas, participación de distintas autoridades, falta de protección a grupos vulnerables. Agravantes, contexto de pandemia, abuso de poder y discriminación estructural. Conclusión, sí existe responsabilidad por parte del Estado, porque hay acciones inconstitucionales, arbitrarias y difamatorias. Hay violaciones estructurales porque hay discriminación institucional, criminalización de la pobreza y un uso indebido de autoridades militares y de seguridad pública. Falta de garantías porque hay ausencia de protección a grupos vulnerables, inexistencia de recursos efectivos, violación al debido proceso, y el Estado tiene el deber de garantizar las medidas legislativas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Fundamento jurisprudencial. Aquí tenemos el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, discriminación estructural del Estado. Caso Alvarado Espinosa y otros, México, por la militarización. Caso López Lone y otros versus Honduras en la restricción durante emergencias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con las siguientes obligaciones del Estado mexicano, nos diría: 1. Reparación integral del daño. 2. Disculpa pública. 3. Modificación de normativa discriminatoria. 4. Capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Medidas de no repetición. Y también nos diría seguramente crear protocolos para emergencias sanitarias que incluyan perspectivas de discapacidad y pobreza. Este caso revela violaciones graves a derechos humanos en contexto de pandemia, afectando especialmente a grupos vulnerables. Conclusión, la responsabilidad del Estado mexicano es evidente en este caso, dado que Andrés fue privado de su libertad. Sin considerar su contexto vulnerable, se le impuso una sanción desproporcionada y fue objeto de estigmatización pública. El Estado debe garantizar que sus acciones sean respetuosas de los derechos humanos y promuevan la dignidad de todas las personas, especialmente en aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad. Es crucial que se implementen reformas para prevenir futuros casos similares, capacitación y que se respete el Estado de Derecho y los derechos humanos en situaciones de emergencia con estándares de proporcionalidad y no discriminación en sus políticas. Es fundamental que el Estado mexicano tome medidas concretas y efectivas para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, implementando reformas estructurales que aseguren el respeto a la libertad de expresión y protejan a las personas en un sentido más amplio, tanto en situaciones similares a las analizadas como en grupos vulnerables en general. La formación y capacitación constante de las fuerzas del orden en materia de derechos humanos resulta esencial para prevenir abusos y garantizar un trato justo y equitativo para todos los seres humanos. En este contexto es importante enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, lo que refuerza la necesidad de su cumplimiento y aplicación efectiva. Este caso cobra especial relevancia en la formación de futuros juristas, pues los estudiantes de Derecho debemos desarrollar la capacidad de analizar y aplicar precedentes jurisprudenciales, una habilidad que ha adquirido mayor relevancia tanto en el ámbito nacional como internacional. Esta competencia resulta fundamental para la interpretación del derecho y el fortalecimiento del sistema jurisprudencial, argumentando y contribuyendo hacia la consolidación de un Estado de Derecho más robusto y respetuoso de los derechos humanos. Me despido con esta frase de Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional, que nos dice: la vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos a quienes no conseguimos sacar de prisión, a quienes dispararon injustamente o a quienes torturaron, secuestraron o hicieron desaparecer. Para eso es esta vela, nuestra vela. Muchas gracias y buenas noches.